¿Ahí nos escuchan? Sí, ahí sí se escucha. Sí, doctor. Ok, pues vamos a dar inicio a la plática de hoy. Es acerca de trastornos de la succión y deglución en el neonato. Y pues ya conocen al doctor Gavino. Va a estar grabada igual la plática para que la puedan revisar posteriormente. Bueno, ante todo, doctores, muy buenos días. Disculpen la fase de retraso. El punto más importante dentro de lo que se refiere a los trastornos de la succión y deglución en el neonato, he establecido que tiene una gran importancia su abordaje, independientemente de que no hay estadísticas que nos reflejen la problemática desde el punto de vista epidemiológico en el neonato que presenta trastornos de succión. Es un hecho conocido, se ha establecido por diversos autores, el doctor New o el doctor Chandler, que aproximadamente en el bebé prematuro pueden tener una frecuencia de presentación hasta en el 80% de los casos. Y en el neonato de término se considera que evidentemente por su nivel de maduración los trastornos de succión apenas corresponden a un 15 o un 20% máximo en las primeras 2 a 3 semanas de vida. Y es un punto significativo que siempre se tiene que tomar en cuenta para considerar esta situación como un problema que puede afectar a los neonatos desde el punto de vista de su estado nutricio y desde el punto de vista de su neuromaduración. Se ha definido a la alimentación como una serie de procesos fisiológicos, mecánicos, bioquímicos de la cavidad bucal, por medio de los cuales se obtienen los nutrientes necesarios para promover crecimiento y desarrollo. Desde el punto de vista embriológico, el punto significativo es el hecho de que el proceso de formación de la cavidad oral inicia en la semana 4 a partir de las estructuras que se forman a partir del mesodermo. Y siendo muy importante la presencia de los arcos branquiales, bolsas faringias y obviamente las membranas branquiales para generar esa formación de lo que corresponde directamente a la parte de la estructura inicial de la cavidad oral. Desde el punto de vista igual del desarrollo hacia la 4ª semana, va a existir una serie de formaciones desde el punto de vista de la prominencia frontonasal, las prominencias mandibulares y sobre todo las prominencias faciales, a partir de donde parte la formación de las estructuras iniciales a nivel de lo que es la cara. Se ha definido que si bien esta situación es un hecho constante, esta formación de la cavidad bucal parte de lo que corresponde directamente de las formaciones iniciales a partir del estomodeo, que paulatinamente, conforme van avanzando las semanas de gestación, va a ir formando en esta estructura del estomodeo a nivel de la fase inicial de su desarrollo en ese punto nasal. Posteriormente, 6ª semana, se genera la fase de cierre de lo que corresponde la formación del paladar primario, el paladar secundario de la 6ª a la 7ª semana,
de uno a otro lado y se van uniendo hacia la novena, décima semana, hasta la 11ª semana ya está formado lo que es el paladar. Y eso es un punto significativo, sobre todo porque esto permite ya ir integrando en esta fase de desarrollo lo que es la estructura inicial del macizo maxilofacial. La lengua paulatinamente igual tiene su formación inicial hacia octava, novena semana y ya empieza a formarse en forma completa hacia la 11ª, 12ª semana de gestación. Hay un punto significativo desde el punto de vista de lo que corresponde a la estructura ósea y la estructura muscular a nivel craneofacial. Esta formación de estas dos áreas va a generar, entre otras cosas, la formación de dos tipos de hueso, la porción intramembranosa y la porción endocondral o cartilaginosa, que son los dos puntos importantes desde el punto de vista de la formación maxilofacial, sobre todo en la fase inicial, en donde va a existir una gran cantidad de fibras colágenas y osteoblastos que van a generar las trabéculas y la formación de una red esponjosa a nivel de lo que es el macizo facial. Y la otra porción cartilaginosa, en donde directamente, sobre todo, va a estar formando de forma paulatina y progresiva la estructura maxilar, que va a conformar directamente la estructura complementaria desde el punto de vista del desarrollo estomatognático para el proceso de succión, de eglusión importante en la fase de maduración en el feto directamente. Ya sabemos que no solamente es estructura maxilofacial, sino también tienen músculos, tienen órganos diversos, lengua, labios y las articulaciones que en forma progresiva se van a ir formando. Un punto importante es que para este proceso de formación del maxilar inferior hay tres estructuras básicas que van a formar y conformar directamente el macizo maxilar inferior. Por una parte, el cartílago de Meckel, que como cartílago primario va a servir de guía para la osificación de lo que es el cuerpo directamente de lo que es el maxilar. Hacia las 12 semanas de gestación aproximadamente van a existir cartílagos independientes a nivel condilar maxilar y a un lado del cuerpo, que van a conformar directamente lo que es la estructura del maxilar inferior. Si partimos del hecho de que la succión y la eglusión es una etapa del desarrollo neurológico en el feto muy temprano, aproximadamente se ha considerado que hacia la octava, décima semana ya existen pequeñas degluciones o ingestiones de líquido amniótico, lo cual va a ser un punto significativo para el desarrollo progresivo del tubo digestivo. En este proceso ya empiezan a liberarse pequeñas cantidades de gastrina y otro tipo de mediadores de tipo de estimulación a nivel gastrointestinal para el crecimiento gastrointestinal, cuya producción estimula los movimientos de succión y de eglusión en forma significativa en el producto, en forma lenta y cada vez más acelerada. Desde el punto de vista del desarrollo motor, hay 4 fases muy significativas importantes. Primero, hacia la 12ª semana ya está conformado el macizo maxilofacial. La lengua ya está formada, empieza a haber degluciones del líquido amniótico por el feto. Hacia la 24ª semana la succión es más intensa, más sostenida. El feto puede presentar movimientos mínimos de la cabeza y sobre todo del área oral, generando un estímulo y obviamente llevándose la mano o el dedo pulgar hacia la cavidad oral, lo cual va a generar un estímulo sostenido y pueden observarse pequeños movimientos de succión a nivel de estudios de ultrasonido o estudios de tercera dimensión a nivel fetal. El siguiente elemento es el hecho de que a la 32ª semana el reflejo de succión se integra con lo que es otros reflejos de búsqueda o de orientación y es capaz de generar procesos de succión de eglusión en forma inicial. El doctor Sánchez Luna, al igual que los compañeros neonatólogos de España, han estado trabajando esto y nos comentaban hace algún tiempo que de las 31 semanas a las 32 semanas, ellos inician, en el caso de los neonatos prematuros, inician con el proceso de estimulación
para recuperar la succión en forma más temprana. De tal manera que hacia las 34 a 36 semanas, ellos consiguen que el 50 al 70% de sus neonatos prematuros presenten succión de eglución capaz de generar un proceso de alimentación efectiva. En términos estrictos se ha definido que pasadas las 36 semanas de gestación, si el neonato no tiene una succión integrada, en términos generales, con una buena deglución, con una coordinación con la respiración, se debe considerar como trastorno de succión o trastorno alimentario de succión o de coordinación. Por tanto, a más de este tiempo, se considera que ya es propiamente una patología que debe ser abordada desde el punto de vista médico, sobre todo porque puede coexistir con alguna condición neurológica o patológica adicional que debe ser estudiada. ¿Cómo abordarlo? Partimos del hecho de que uno de los primeros reflejos, el de búsqueda, se inicia a las 32 semanas y ya debe estar completo, integrado de las 35 a las 36 semanas, y que se puede estimular tocando alrededor de la boca, generando un movimiento de la cabeza en forma rotatoria dirigida hacia el sitio del estímulo. Es un hecho que es uno de los primeros reflejos que se deben buscar intencionadamente. Ahora, ¿qué pasa en relación a la fase de inervación de estas estructuras orofaciales? Y es un punto significativo, sobre todo porque nos permite orientar hacia un probable sitio de lesión. Es difícil en algún momento evaluar el sitio de lesión cuando un niño tiene trastorno de succión de eglución, sobre todo porque no hay estudios confirmatorios que definan específicamente el sitio de procedencia de un daño desde el punto de vista neurológico para hablar cuando un niño se encuentra con un problema franco para succionar, deglutir y ya superó las 37 semanas. Pero si partimos del hecho de que la inervación sensitiva, sensorial y motora refleja que depende de la succión de eglución, está integrado en los pares craneales que se localizan directamente a nivel de tallo cerebral, es evidente que debemos establecer que este es un punto importante y significativo, además de la integridad del macizo craneofacial o maxilofacial que debe existir, la nula presencia de patología que debe existir, y junto con la evaluación neurológica dirigida hacia el área facial en su porción sensorial y motora, podemos fácilmente identificar el sitio donde probablemente puede existir una lesión a nivel de alguno de los pares craneales. Hay estudios aislados que han definido que el hecho de generar un nacimiento cruento con una manipulación inadecuada en el proceso de extracción del neonato por vía vaginal o por vía cesárea puede generar, si tocamos en forma inadecuada alguna parte de la cara del bebé o del área del cuello o comprimimos en algún momento demasiado el área de cuello, podemos generar fácilmente lesiones que van desde lesión facial, lesión del trigémino o lesión vagal o una rama del frénico que puede en algún momento generar lesiones a nivel facial que repercuten en la succión. Puntos importantes dentro del aspecto de los nervios craneales asociados a la succión es el hecho de que prácticamente la totalidad de los pares craneales intervienen. Puntos significativos, sobre todo, que puede permitir una adecuada fase de evaluación son la acción del trigémino con su rama sensorial y motora, sobre todo que interviene en la masticación, pero que específicamente sus tres ramas van a inervar específicamente la porción, obviamente, de la frente mandibular a nivel de mejillas y en la porción importante del labio inferior a nivel de mandíbula. El facial en su porción sensitiva y motora inervan 2 tercios anteriores de lengua y obviamente son los encargados de generar la expresión facial. El glosofaringio y el hipogloso sobre todo inervan tercera porción posterior de la lengua y obviamente es un punto significativo en su integridad para el proceso de deglución y el reflejo nauseoso en algún momento.
y el hipogloso sobre todo, que tiene como función principal la contractilidad de los músculos linguales durante el proceso de succión negativa en la succión establecida por el neonato, y que inerva también la parte posterior de lo que es la orofaringe. De ahí la importancia que tiene que cualquier lesión que se presente a este nivel, sobre todo en procesos metabólicos e infecciosos, puede repercutir a nivel de tallo cerebral, que generando en algún momento alguna manifestación que altere la succión establecida o la deglución. La succión se inicia a 27, 29 semanas, está establecida en forma completa, o sea, a las 34 semanas, y en algún momento se puede establecer y evaluar directamente introduciendo cualquier objeto, ya sea chupete, el dedo envuelto en guante o el dedo bien lavado, estimulando directamente la porción superior, externa, la porción interna, y en algún momento permitiendo que el niño abrace con la lengua y levante directamente el dedo para evaluar la presión negativa que llegue a ejercer cuando comprime directamente con el maxilar inferior. Punto significativo, el hecho de que la succión está directamente relacionado con la funcionalidad e integridad del quinto, séptimo, noveno, décimo y duodécimo pares craneales, y sobre todo la porción sensitiva del nervio trigémino. ¿Cuántos patrones de succión existen? Está el patrón de succión inmaduro y el maduro. El patrón de succión inmaduro y inmaduro pueden estar presentes tanto en el bebé prematuro como en el bebé de término. En el bebé prematuro es evidente que en la fase de inmadurez esta va a ser mucho más sostenida. Se establece que los bebés de menos de 32 semanas van a tardar 1 a 2 semanas para ir recuperando la integración para que este reflejo de succión o patrón de succión inmaduro se presente. Y es aquel en donde va a existir unas salvas cortas de succiones, 1 a 3, por una deglución, y en el patrón de succión maduro que se va a presentar en el bebé prematuro, después de los 7 a 10 días de vida, sobre todo en neonatos, a partir de las 32 semanas, se presenta sobre todo en forma progresiva en el neonato de término, de las 24 horas de vida en adelante, y en el bebé prematuro de de 32 a 34 semanas, a partir de los 5 a 7 días pueden encontrarse estos patrones de succión maduro, en donde las succiones van a ser cada vez más sostenidas, aunque el proceso de deglución sea un poco más alterado. En el bebé de término, evidentemente, este patrón de succión puede estar en forma presente, sostenida sobre todo el patrón maduro después de las 72 a 120 horas de vida. Hay un aspecto interesante que desde el punto de vista de lo que es la succión no nutritiva, se ha pretendido desvirtuar su funcionalidad. La succión no nutritiva, desde que apareció en los 80s, se estableció como un proceso de integración para la respuesta en aquellos bebés con un patrón de inmadurez, sobre todo en aquellos de menos de 32 semanas, que en algún momento tenían complicaciones para el proceso de alimentación. Y el único objetivo que pretendía eran 4. 1, promover maduración gustativa. 2, promover maduración enzimática. 3, promover una integración para mantener un adecuado patrón de saturación de oxígeno al no generar mayor consumo de energía. Y el otro punto significativo es que servía para en algún momento iniciar el proceso de alimentación enteral mínima en aquellos pacientes con problemas para recibir una alimentación enteral creciente, sobre todo aquellos pacientes de altos riesgos sometidos a manejo en terapia intensiva. Se ha determinado que en niños de mayor edad no prematuros también facilita el estado de alerta, controlan el llanto al ser pacificadores orales y va a permitir una mejor respuesta visual. Y es un punto significativo desde el punto de vista del abordaje en este tipo de pacientes. Además de que puede ser útil para favorecer la aparición de reflejos de succión iniciales, inicia el proceso de coordinación con la respiración y lo promueve en forma más adecuada, aunque algunos definen que es un riesgo, sobre todo porque puede promover una confusión con el chupón, con el pezón, y por tanto puede alterar el proceso de lactancia al seno materno. En los hospitales amigos del niño y de la madre se define que la succión no nutritiva no tiene en algún momento alguna funcionalidad en unidades de este tipo, aunque en la práctica general, pediátrica, o en bebés
prematuros reconocemos que esto tiene una funcionalidad no nutritiva, obvio, pero sí de estimulación neurológica en forma importante. La deglución inicia a las 12 semanas, completa a las 34 semanas, y obviamente tiene una fase de coordinación con la succión y la respiración completa ya para las 34 o 36 semanas, generando obviamente un proceso de estímulo sostenido que en algún momento nos va a activar ramas neurológicas, área de Rolando, tallo cerebral, motor del núcleo facial, para iniciar el proceso de succión que en algún momento va a estar presentando el bebé prematuro. Funcionalmente o más coloquialmente establecido, ¿qué hace el neonato? La punta de la lengua se aloja detrás del labio inferior y sobre la encía. La lengua se acanala alrededor de la areola del pezón materno. La mandíbula se mueve hacia arriba, comprimiendo la areola sobre el paladar del bebé. La parte anterior de la lengua se levanta, se deprime, retrae e inicia la deglución, iniciando obviamente un proceso de retracción de mandíbula para reiniciar la fase del ciclo en lo que correspondía a la fase 1, directamente el proceso de succión. Ejemplificado, fase preparatoria oral con el estímulo a nivel de cavidad oral de los labios, la fase oral en la fase de succión negativa, la fase prefaringia y posteriormente faringia, cierre de la epiglotis y obviamente la fase esofágica con la acción del esfínter esofágico superior, haciendo que se relaje y active su contracción para progresar el bolo alimenticio hacia el esfínter esofágico inferior y de ahí a la cámara gástrica. Proceso fisiológico. ¿Qué pasa con la coordinación con la respiración? Se ha definido que uno de los principales trastornos es la incoordinación. Y esto en algún momento puede ser muy importante porque si partimos del hecho de que la succión, deglución implican, si es acelerada, un acortamiento de la ventilación, puede en algún momento, en el bebé prematuro presionado, excesivamente estimulado para que succione, puede alterar la ventilación. Aunque en el niño maduro, neonato maduro, la succión y deglución no deben interrumpir la ventilación. Pero, obviamente, esto depende de la condición asociada de comorbilidad en el neonato. Se establece que la deglución puede interrumpir la ventilación en un cuarto de segundo. Y si en algún momento estamos en un prematuro inmaduro con comorbilidad cardíaca, pulmonar o neurológica, puede estar asociada al cierre de la vía por 600 milisegundos, tiempo suficiente que puede generar una alteración de la ventilación minuto y generar desaturaciones importantes. Hay dos fases identificadas para la succión durante la alimentación, la succión continua y la succión intermitente. Continua en los 2 primeros minutos de la alimentación y es sostenida e ininterrumpida tanto en el bebé prematuro de 34 o 36 semanas como en el neonato de término. Y la succión intermitente, caracterizada por succiones seguidas por periodos de 3 a 5 segundos de no succión o las pausas o reposos que habitualmente tienen los neonatos para generar una buena recuperación de la succión en el caso de aquellos que succionan con mucha energía. Se contemplan 5 fases de succión que pueden presentarse en el bebé, tanto prematuro, 34 o 36 semanas, como de término. Y estos pueden estar presentes en cualquier momento. El bebé prematuro a menor edad gestacional puede evidenciar un estadio 1, 2 o 3, pero puede ir evolucionando de un estadio 1 a un estadio 2 en forma rápidamente progresiva, o de un estadio 2 a un estadio 3, o de un estadio 4 a un estadio 5. El estadio más maduro es aquel en donde succión, deglución y expresión están coordinados con la respiración. Y en un estadio 5 es un estadio de gran maduración, de succión, respiración con una coordinación muy efectiva. Se ha establecido que, en términos estrictos, el neonato prematuro tiene un patrón en los primeros 3 a 5 días de vida en rangos de 3, 4 o 5 succiones, 1 a 2 deglutidas y una respiración, lo cual genera cansancio, fatiga y potencial de saturación. En el bebé prematuro, después de las 48 72 horas de vida, habitualmente el ritmo de succión, deglución y respiración es 1, 1, 1,
o 2-2-1, lo cual permite una adecuada coordinación, saturación de oxígeno, ventilación pulmonar y obviamente que no vea alterada su nivel de maduración o variaciones en la oxigenación. Hay 3 tipos de alteraciones en el patrón de succión. Estas 2, disminución de la succión y debilidad en la succión, para algunos fisiólogos son la misma situación. Uno habla de disminución en la frecuencia de la succión y la debilidad habla de movimientos con una pobre fuerza para generar una succión negativa. En términos estrictos es difícil. ¿Por qué? Porque no hay elementos que confirmen una u otra más que el estado clínico. En otras unidades, en primer mundo, se dispone de electroglosograma y puede medir la presión ejercida por el bebé al momento de succionar para generar, obviamente, la caracterización del ritmo de succión y la fuerza en milímetros de mercurio ejercida por la succión. En otras unidades nada más nos basamos en la clínica. Vemos disminuida o débil la succión cuando el bebé no succiona más allá de un 15 a 30% del volumen total de tetada en una toma normal. Si tiene más allá de esta situación, en una proporción cada vez más baja o disminuida del volumen que puede ingerir, se considera que está disminuida. Pero recordemos, la definición operativa o conceptual parte del hecho de que si tiene un problema para alimentar al bebé y ya superó los 36 semanas, es un franco trastorno de succión-elusión. La incoordinación va a ser fácilmente detectada porque es el neonato que tira leche por comisuras, por nariz, se atraganta y desatura, aunque en condiciones de maduración. Pero repito, esto sobre todo se debe hablar cuando ya superan las 36 semanas de gestación. ¿Qué patologías pueden estar implicadas en esta situación? Inmadurez del sistema nervioso central, en donde prematurez, retraso de crecimiento, retraso de la maduración pueden estar implicadas. En este proceso recordemos que la maduración por mielinización es un proceso continuo que termina prácticamente en la adolescencia y por tanto la prematurez es un bebé inmaduro del sistema nervioso central que puede nada más por prematuro tener una condición pobre de succión. Cromosomopatías o síndromes específicos pueden también generar trastornos de succión. Otras lesiones prenatales adquiridas, sobre todo madres con vasculopatías, nefrópatas, cardiópatas, hipertensión, preeclampsia, procesos de hipoxisquemia, alteraciones hidroelectrolíticas en el neonato, en la madre, infecciones congénitas, procesos infecciosos posteriores, trauma al momento del nacimiento, pueden ser generadoras de lesiones que produzcan alteraciones de succión y ilusión. Administrado, síndrome de abstinencia, errores innatos de metabolismo, hiponatremia, hipocalcemia, hipoglucemia, hipoxemia, pueden generar también lesiones prenatales y postnatales que generen alteraciones en la succión. Otro tipo de problemas asociados a lesiones oculares, genopatías en especial, linfoma, Chiari, nervios, unión neuromuscular o distrofias neuromusculares, osteopatías o distrofias asociadas, congénitas o metabólicas, son generadoras también de alteraciones en la succión y de glucemia. Muy bien. Si tomamos en cuenta que la integridad neurológica, ósea, muscular es vital, la evaluación del patrón gustativo, la evaluación desde el punto de vista clínico, la presencia o no del reflejo nauseoso, el cuadro clínico si el niño tira leche por comisuras, nariz, saturando, y con broncoaspiración, nos va alertando sobre la situación. El hecho de que un niño haya tenido un problema infeccioso metabólico postnatal, igualmente asociado o no a hemorragia, asociado o no a prematurez, y que el niño de estar succionando cada vez mayor cantidad de volumen de su tetada en una toma normal, va disminuyendo ese patrón, frecuencia y volumen, es un hecho conocido de que puede generar una alteración significativa que nos esté generando un patrón o ritmo de succión de glucón alterado. Malformaciones craneofaciales como leve paladar hendido
Hasta hace 30 años se establecía que era un generador de trastorno de succión y deglución en el neonato de término con este defecto. En la actualidad, se establece que no debe alterar mayormente el ritmo de succión de deglución independientemente de la severidad, aunque desde el punto de vista maxilofacial puede ser necesaria la colocación de placa y en teoría, al haber una integridad del macizo maxilar y palatino, debería mejorar, aún en aquellos casos en donde no manejamos placa palatina artificial, puede con un chupón especial generar un patrón y ritmo de succión adecuado. La exploración que debemos hacer, obviamente, parte del proceso conocido: inspección, exploración dirigida y, obviamente, evaluación neurológica. Desde el punto de vista instrumental, es muy simple: abatelenguas o espejos dentales, gasa, guantes, obviamente así antes de explorar la cavidad oral del neonato, y una lámpara, además de buena iluminación en el ambiente. Se evalúa todo: externo, interno, si tiene o no malformaciones, si tiene o no defectos, si tiene o no en algún momento algún pólipo, o si tiene en algún momento dientes que pueden alterar el patrón de succión, o simplemente si está central la boquita en relación a probables lesiones a nivel facial, generando parálisis facial. Hacerlo llorar es muy importante porque desde ese punto de vista nos va a permitir observar si hay desviaciones o desplazamientos de lo que corresponde a la cavidad oral hacia uno u otro lado, generando una sospecha de lesión braquial o lesión facial. Revisar las estructuras anatómicas es obligado: los labios, si hay o no frenillo, malformaciones o dientes, si hay un tamaño y movilidad adecuado, si el paladar duro y blando está íntegros. ¿Cómo no podemos observar que a veces la presencia de un paladar fisurado de forma significativa puede generar alteraciones en la succión? O el hecho de tener sondas en el bebé prematuro a permanencia durante más de 1, 2 y a 3 meses puede generar un paladar hendido o acanaladuras a nivel paladar que pueden generar problemas en el ritmo de succión o en el establecimiento de la succión. Si por otra parte el niño ha estado intubado durante 1, 2 o 3 semanas, puede alterar fácilmente y disminuir, o de privaciones de estimulación, puede promover alteraciones en la succión. Es decir, retraso en el inicio de la alimentación a través de la vía normal por cavidad oral puede también ser generadores de trastorno de la succión. Y por otra parte, el otro punto importante es evaluar la inervación de las áreas bucofaríngeas a través de la correlación con los pares craneales y su integridad. ¿De qué dependemos en la evaluación del trastorno de succión de deglución? ¿De un estado clínico de evaluación? Sí. Desde el punto de vista radiográfico, disponemos nada más de 2 elementos importantes, que es la serie esófago-gastroduodenal con su mecanismo de deglución específico, ya sea por fluoroscopía o a través de la serie en su fase inicial. Desde aquí podemos observar si hay o no paso de leche hacia lo que es el área nasofaringea, o bien hacia el área respiratoria, o bien que está tirando leche. Si tiene o no reflujo asociado, sobre todo que puede generar también problemas de irritación gastroesofágica significativa o generar procesos de irritación a nivel de vía respiratoria que alteren la succión. Otro mecanismo es el hecho de lo que comentábamos, el electroglosograma, que es la colocación de electrodos con la medición de presiones que pueden identificar la presión localizada a nivel de cavidad oral, músculos succionadores, a nivel de paladar, la fuerza que se ejerce, y conectado directamente hacia 6 puntos a nivel cerebral, con lo cual se puede determinar alteraciones desde el punto de vista del ritmo, frecuencia y duración de lo que es la succión y deglución. Desde el punto de vista neurofisiológico, en los estudios iniciales hacia los 90 y 2000, hubo una fase de desarrollo en donde los potenciales evocados auditivos de tallo permitían hablar si había lesiones
en la onda 2, 3 y 5, que son las más constantes que se deben presentar en el bebé de 34 a 37 semanas de gestación, que deben estar maduros, si había aplanamiento, latencia disminuida o voltaje disminuido de estas 2, 3 y 5 ondas de los potenciales de tallo, hablaba de probable lesión a nivel de tallo cerebral. Y si se trataba de un neonato prematuro, pudiera correlacionar en algún momento con algún proceso de hipoxia, isquemia o de alteraciones en el neurodesarrollo que afectar esas zonas y que pudiera repercutir a nivel de ritmo de succión, de inclusión y coordinación con la respiración, afectando la alimentación del bebé de término. No se ha evidenciado una mayor utilidad en otro tipo de estudios, quitando lo que es la utilidad del electroglosograma, pero es un punto importante en donde los potenciales de tallo pueden servir en forma indirecta para evaluar la condición de tallo cerebral específicamente en un neonato con alteraciones en la succión y deglución. ¿Qué hacer para mejorar la succión y deglución? Obviamente, si partimos del hecho de que el cuidado debe ser individualizado, la evaluación debe ser individualizada, las medidas obviamente deben tender a respetar, promover y recuperar en forma temprana la alimentación al seno materno o la alimentación enteral mínima, transformada posteriormente en alimentación enteral. Es evidente que debemos promover desde todo punto de vista la alimentación enteral, con lo cual obviamente evitaremos mayor complicación desde el punto de vista alimentario, en neuromaduración, y obviamente nos permitirá trabajar para promover un mayor estado de bienestar en el neonato. Hablábamos de que la succión no nutritiva es un elemento de riesgo en las unidades hospitales amigos del niño. Se ha definido como un elemento importante, aunque sabemos que su función más importante es la de maduración gustativa, enzimática y trófica a nivel gastrointestinal, sobre todo porque se facilita la liberación de hormonas gastrointestinales que intervienen en una mayor absorción del alimento y que no van a generar mayor consumo de energía. Ya comentábamos el hecho de que puede generar una mejoría para generar un reforzamiento desde el punto de vista oromotor, importante para la alimentación por vía oral y que es un pacificador significativo. Los reflejos que debemos tener en mente siempre en esta situación, en todo momento, en todo proceso de recuperación de un neonato por un trastorno de succión o que está en evaluación para la succión, en todo momento debemos evaluar los reflejos de succión, mordida, hociqueo o protrusión lingual, el reflejo de protrusión y de tendencia o de orientación o dirigida a la lengua hacia uno u otro lado son importantes. La fase inicial de evaluación y de tratamiento implica la acción sobre la madre, sobre el personal de enfermería, que debe tener una posición adecuada del bebé. La posición más adecuada es la posición semisentada, la posición vertical, ya sea a través del seno materno, o con el chupete, o con jeringa, o vasito. En términos estrictos, en nuestra institución, en los últimos 5 o 6 años, se ha evitado el uso de biberón, sobre todo respetando la postura del Hospital Amigo del Niño y de la Madre, que prohíbe el uso de biberones, aunque debemos ser muy cautos en esta situación para saber que en el bebé prematuro, de acuerdo a la Academia Americana de Pediatría, está indicado en cierto momento de su estimulación el uso de biberón. Y esta es una situación fisiológica que comentaba el doctor Chandler, uno de los especialistas más importantes en lactancia al seno materno, que desde el punto de vista estricto, la estimulación con vaso no se justifica en unidades de primer mundo si sabemos perfectamente cuál es la función del biberón, que no puede sustituir ni debe sustituir al seno materno, pero que en los bebés prematuros puede ser de utilidad en forma transitoria para recuperar progresivamente la alimentación al seno materno. El proceso de estimulación de alimento a la alimentación no solo depende de lo que le metemos al bebé por vía oral a través del alimento, sino depende del contacto visual, del proceso olfatorio, del proceso de agarre, compresión y el proceso de escucha directamente que se va a dar. Muy semejante a lo que sucede cuando estamos en una relación personal
en donde directamente, si vamos a alimentarnos o a comer con nuestra pareja, no estamos callados, no estamos viendo nada más el alimento, por mucha hambre que tengamos como residentes, sino que vamos a estar atentos visualmente, atentos desde el punto de vista olfatorio y atentos desde el punto de vista auditivo, además del toqueteo. Alguien definía que el proceso de alimentación, así como la relación interpersonal en pareja, es un proceso de opsonizar la alimentación, y esos elementos visuales, olfatorios, auditivos y de tacto opsonizan esa relación para hacer más suculento el proceso de alimentación, entendido como proceso de alimentación. ¿Qué otro tipo de estímulos debemos dar? Sobre mentón, en esta forma, sobre un área de mejillas, o maxilar superior, maxilar inferior, reforzamiento con toquecitos, directamente para ir fortaleciendo estas zonas en el bebé prematuro o en el bebé de término con problemas de succión. Para la succión específicamente, presionar directamente todo lo que es la parte superior del labio superior, en esta porción del filtrum, principalmente 2 a 3 segundos por 3 veces, cada 5 minutos durante 3 sesiones de que abarquen 15 minutos en forma sostenida. Otro tipo de estímulos que debemos abordar es la presión sobre los labios en forma circular. Esto estimulará directamente los auriculares y sobre todo el ritmo de búsqueda, orientación y de lateralización a nivel de carita y a nivel lingual. La presión sobre la mandíbula inicialmente mostrada hace 5 o 6 diapositivas, en donde vamos a estimular directamente en forma propioceptiva los masticadores, presionando la mandíbula en la parte de la barbilla o directamente a nivel de lo que corresponde al maxilar inferior. Igualmente, sesiones de 3 a 5 movimientos cada 3 a 5 movimientos cada 2-3 minutos, 3 a 5 movimientos cada 2-3 minutos, en la mañana, en la tarde y en la noche. O, en términos estrictos, en aquel neonato con problemas de succión, franco trastorno, se recomienda hacerlo antes de cada toma de alimento del bebé hasta que se haya recuperado. Y aún en los niños recuperados, sobre todo en aquellos casos en donde el neonato presenta una disminución o debilidad de la alimentación, aún teniendo más de un mes de vida y previamente con una buena alimentación, puede ser estimulado en forma dirigida para fortalecimiento de la succión en cualquier momento, aún en lactantes ya de mayor edad. Paladar. Si bien podemos estar estimulando lo que corresponde a las encías, paladar duro en la parte inicial y la transición del paladar duro y blando también debe estimularse. No recomendamos en la parte del paladar duro y hacia la úvula por el hecho de generar un reflejo de náusea casi en forma inmediata. Pero si presionamos esta zona, es un punto importante que permitirá que el neonato suba la lengua y nos presione directamente para ejercer succión negativa en la succión. Hacer igualmente movimientos 3 a 5 veces cada 2-3 minutos durante 3 secciones, durante 15 minutos específicamente. Y ya comentábamos la estimulación sobre las encías en forma importante. Hay chupones tipo el de Haberman, específicamente para niños con defectos de tipo labio paladar hendido, o el baby feeder, específicamente para niños con problemas de alimentación significativa, aquellos niños que no tienen una succión integral y solo de gluten. Puede ser importante sobre todo para mejorar el proceso de alimentación. Este tipo de pacientes puede ser meritorio si tienen una neuropatía, tienen una miopatía o una enfermedad autoinmune tipo miastenia gravis neonatal transitoria, pueden ser depositarios de este tipo de chupón para mejorar y promover y facilitar la succión de glucón y coordinando con una mejor respiración. Perdón. Se deben considerar varios puntos al inicio de la alimentación en el bebé prematuro. ¿Cuál es el momento de inicio más adecuado para alimentarlo? Se define como directamente el momento en el cual el neonato está estable en su condición cardiopulmonar, hemodinámica y desde el punto de vista de saturación.
Si tiene un patrón de 32 semanas en adelante, puede iniciar. ¿Cuál es el método de la alimentación? Se recomienda que siempre debe ser por vía enteral, con pequeños movimientos de succión que abarquen 3 a 5 mililitros inicialmente y van aumentándose de forma progresiva el volumen de acuerdo a la fase de ritmo, frecuencia e intensidad con la cual el niño vaya recuperando y mostrando la succión. ¿Qué tipo de alimentos? De preferencia, ya saben, debemos respetar la lactancia del seno materno, de no tenerlo, leche materna, la leche de mamá, que en este momento por el área de contingencia por COVID debemos estar extrayendo y alimentando al bebé, sobre todo prematuro, puede darse a través de la alimentación. El tipo de alimento siempre debe ser leche materna, en su defecto leche donada pasteurizada o leche para prematuro. Y el ritmo de avance o el ritmo de incremento va a depender de los días de vida y la recuperación que tenga el bebé desde el punto de vista del ritmo, frecuencia e intensidad de la succión. Es evidente que si damos una alimentación temprana, en la alimentación vamos a tener una fase de crecimiento del tubo digestivo más adecuada y va a cortar el tiempo de mantenimiento de NPT como elementos de mayor riesgo en contra del bebé. Un punto significativo es que la alimentación oral, ya comentábamos, debe promoverse de las 32 a las 34 semanas en forma estricta. Debemos ir tendientes a aumentarla. ¿Qué pasa si esto se retrasa? ¿Porque es más fácil hacerlo por sonda? Sí. ¿Porque es más fácil y menos tiempo consume para todos y para la enfermera también hacerlo con sonda gástrica o nasogástrica? Sí, pero no es lo más adecuado porque estaremos actuando en contra de la neuromaduración del bebé. Y por tanto, esta es una situación que debemos evitar, pretendiendo siempre establecer la alimentación oral con estimulación por succión desde las 32, 33 semanas mínimo y en adelante, sobre todo de las 34 a 36 semanas, para que ya en el caso del niño de término, el bebé ya con edad gestacional corregida de más de 36 semanas, ya tengamos una integración absoluta en el proceso de succión, deglución y coordinación con la respiración. Bien. En esta diapositiva se ejemplifican los 5 estadios que habitualmente observamos en el ritmo de succión inmadura en el bebé prematuro, inmadura en el niño de término. La succión en la fase inicial, en el estadio 1, separado estadio 1A y 1B, por una situación. La expresión, observemos, es el número de, digamos, ordeña, y así lo definen algunos fisiólogos, la ordeña que el neonato va a hacer sobre el pezón, la ordeña sostenida que va a tener con cada succionada. La succión es el ritmo y movimientos que puede ejercer el bebé prematuro habitualmente. En tiempo, en segundos, esto tiene un tiempo y una progresión. En un estadio inmaduro, estadio 1A, la expresión o la ordeña que hace el bebé con un mayor número de succionadas es mínimo. En un estadio de mayor maduración puede ser irregular. Conforme va avanzando la maduración, va aumentando el número de ordeñas que el bebé por la succión intensa va realizándose, aunque el movimiento de succión visible sea mínimo. En un patrón de mayor estadio 2B, la succión va a ser mucho más intensa, violenta, y la expresión con ordeña igualmente va a ser sostenida, pero irregular. Conforme va avanzando el ritmo de maduración en un estadio 3A y un 3B, la expresión o bien ordeña va a ser más intensa, más violenta, consumirá más energía, y en un ritmo de succión 3B, no solo esto se presenta, sino la succión va a ser mucho más intensa, visiblemente desde el punto de vista gráfico, y la ordeña va a ser también igualmente sostenida para un nivel de maduración que habitualmente tiene el bebé de término, estadio 4 o estadio 5, en donde la succión visiblemente se evidencia con fases de atragantamiento, fases de succiones o de lo que llamamos sonada durante la fase de succión, chacoteo durante la fase de succión, y que en tiempos de segundos va a ser intensa, violenta, frecuente, con una fase de ordeña en presión de milímetros de mercurio intensa y violenta igualmente. Expresada en forma gráfica en otro tipo de situación,
Esos 5 estadios permiten determinar que en la fase de inmadurez en el bebé prematuro, fase 1A, 1B, pueden tener un ritmo de succión nula, pero con una fase de ordeño o de deglución mínima. La fase 2 puede presentar una expresión o bien ordeña, sostenida, rítmica, pero en algún momento puede ser irregular, con algunos estallamientos de ordeña en el bebé inmaduro, sobre todo prematuro. En la fase 3 de mayor maduración puede haber poca succión, pero una ordeña con degluciones sostenidas irregulares que también se pueden evidenciar. Un estadio 3B, 4 y 5 son patrones rítmicos de succión, rítmicos de deglución, rítmicos de ordeña en forma más sostenida. Y en esta otra diapositiva se ejemplifica más lo que acabamos de comentar. El estadio 1 o 2 pueden evolucionar fácilmente a un estadio 1 a 2, 2 a 3 en el bebé de término, pero habitualmente va a tener un ritmo 3, 4 y 5 en el bebé de término. El bebé prematuro va a tardar una semana y media para evolucionar de un estadio 2 a un estadio 3 que le permita una integración con succión de evolución más adecuada. ¿Qué pasa cuando en algún momento comparamos neonatos de 26 a 29 semanas, de 30 a 33 semanas, de 34 a 36 semanas, en los 4 niveles o 4 estadios de succión y deglución o expresión con ordeña del seno materno? El bebé más inmaduro tiene habitualmente un patrón de inmadurez de estadio 1 en la mayoría de los casos. Niveles de succión estadio 2, 3 son mínimos y un estadio 4 son mínimos en el neonato de menos de 30 semanas. Va evolucionando conforme avanzan las semanas de gestación, haciendo que el neonato de 30 a 33 semanas mantenga y en algún momento mejore el ritmo de succión a un estadio 2, 3 y 4 y disminuye los patrones de succión en el estadio 1. Y el neonato de mayor edad gestacional, evidentemente en general, tiene muy pocos patrones de succión en un estadio 1 y habitualmente tiene niveles de maduración en niveles de succión en estadio 3 y en estadio 4 que acabamos de comentar, lo cual es una situación que ya promueve una succión, deglución y respiración más íntegra, más madura en este grupo de población. ¿Qué pasa si en algún momento tenemos esos patrones irregulares, más de un niño inmaduro en un neonato de término? Debemos promover este neonato. Tal vez tenga un trastorno de succión que debe ser abordado y estudiado en forma importante, desde el punto de vista clínico, radiográfico y neurofisiológico. Comentábamos, la succión no nutritiva comparado con la succión nutritiva en algún momento no genera tanto consumo de energía. De hecho, se define que no genera mayor consumo energético. La succión tiene un patrón de presión en el niño de término en rangos de 15 a 35 milímetros de mercurio, y la succión nutritiva en el niño maduro, 35 hasta 74 milímetros de mercurio. La expresión o la fase de ordeña del neonato sobre el pezón materno va a tener más o menos una presión muy semejante desde el punto de vista de los milímetros de mercurio que emplea para generar esa ordeña del seno materno en el bebé. Pero ese es un punto importante que establece la importancia de la succión no nutritiva en comparación a la succión nutritiva. Ya comentábamos que la succión, deglución y respiración madura es aquella que tiene una succión, una deglución y una respiración, dos succiones, dos degluciones y una respiración. Es una succión madura, es la que debe promoverse, sobre todo en el neonato de término o en el neonato prematuro de más de 36 semanas de gestación corregida. El neonato prematuro va a desaturar, sí, fácilmente si no sabemos esta situación que acabamos de comentar. Si no le damos pausa, si no generamos una fase de reposo, si no le damos un tiempo de espera para recuperar el ritmo de respiración.
Si bien durante la alimentación puede disminuir la ventilación minuto, prolongar la expiración, al acortar la inspiración, no se requieren cambios importantes en el volumen corriente, por tanto, en el bebé de término no debe alterar mayormente la saturación de oxígeno. Muy bien. Bien. Si hay alguna pregunta, doctores. El tema tiene mucho de puericultura, pero les puedo decir, no sé si recuerdan algunos de ustedes, hace 2 semanas aproximadamente la doctora Coronado comentó a personal médico adscrito y personal residente el hecho de que teníamos 3 neonatos que habían presentado deshidratación importante y que habían sido atendidos en el área de urgencias. Deshidratación importante que generó obviamente cierto riesgo ante el hecho de que los neonatos no tenían un patrón de succión, de deglución integrada, y obviamente las mamás tampoco habían acudido en forma rápida para la atención médica aquí en nuestra unidad, sobre todo por el riesgo de contingencia sanitaria para COVID. Es frecuente que se presente el trastorno de succión que repercuta en forma significativa con deshidratación, sí, aún en neonatos de término. Todos tenemos experiencias con pacientes foráneos, pacientes privados, en donde han presentado pérdidas de peso significativas, hasta de un 40% de peso, niños chocados, y que el problema de base fue el trastorno de succión de deglución. Y obviamente con la repercusión desde el punto de vista metabólico, la repercusión desde el punto de vista neurológico y el riesgo de daño neurológico significativo. Es un punto importante. Y recordando lo que habíamos planteado en un inicio, el neonato prematuro en su fase inicial puede presentar un trastorno de succión aún en aquellos con edad gestacional corregida de más de 37 semanas. Y obviamente es un punto importante que debemos comentar, sobre todo para un abordaje más adecuado. Todas las mamás en su atención médica, en consulta privada, siempre les preguntarán qué hacer en el caso del niño que no quiere succionar adecuadamente. De ahí la importancia que tiene identificar si tiene algún problema neurológico, metabólico, infeccioso o de neuromaduración, o solamente es por la condición asociada de prematurez, que solamente eso nos puede dar problema. Es un punto importante también recordar las técnicas de estimulación, propiocepción, que en mayor o menor grado la mayoría de los especialistas en estimulación siguen, pero los elementos básicos son 7: propiocepción, estimulación táctil, estimulación dirigida, fortalecimiento de la succión, estimulando cada una de las estructuras a nivel buco, faríngeo o buco maxilar, para que el neonato vaya recuperando ese patrón tan efectivo que debe tener ya en condiciones de egreso. Si hay alguna pregunta, estamos para servirles. Si no, de todos modos, ahí se queda guardado esto. Es un punto importante. En esta segunda presentación no lo vamos a tocar ya, sobre todo por falta de tiempo, pero aborda directamente esas técnicas de alimentación en forma dirigida. Y es una fase complementaria. La plática nada más inicial aborda directamente el tema que nos habían pedido. Y esta fase de técnicas de alimentación nos aborda directamente en forma más dirigida, las técnicas en forma fácil que se pueden y se deben realizar para generar un estímulo más adecuado y satisfactorio en el neonato. Muy bien, queda guardado para ustedes y obviamente si hay algún comentario adelante, si no a través de las preguntas en el pasillo, si no adelante con las preguntas que a través del doctor Dylan pueden llegar en cualquier momento. Si hay alguna pregunta, adelante. Si no, los doctores que tengan feliz día y feliz guardia a aquellos que están aquí compartiendo el espacio